Muy buenos días, muy buenas tardes, probablemente muy buenas noches para algunos y bienvenidos a nuestro seminario de Quest Lab, que lo hacemos todos los meses, el último martes del mes. Para comenzar, saludos a todos y les pedimos que en el chat que tenemos del Zoom, coloquen su nombre y de dónde nos están acompañando. Soy la doctora Patricia García y en nombre también del doctor Ezequiel García Elorrio, queremos darle la bienvenida a nuestro cuarto webinar Quest LAC. Nuevamente, recuerden que queremos conocerlos, así que los invitamos a presentarse en el chat y también a lo largo de la presentación los invitamos a que dejen sus preguntas en la sección de Q y A, que está en la parte baja de su pantalla. Estamos desarrollando una serie de webinars que esperamos nos permitan incentivar, impulsar y fortalecer el desarrollo de investigaciones y de evidencia con respecto a calidad en los servicios de salud en nuestra región de Latinoamérica. Y estos webinars los estamos tratando de hacer en español, en nuestro idioma o el que, digamos, nos une fundamentalmente en la región. Sabemos que Brasil habla portugués, pero también sabemos que nos podemos comunicar a través del portuñol. Así que esto es uno de los objetivos, esto es uno de los pocos webinars que se da en español y que habla acerca del tema de investigación y calidad. Por eso hacemos extensiva la invitación para que puedan registrarse a través de nuestra página web a nuestro quinto webinar, que será con la doctora Sanam Roder Dewan para el último jueves del mes de mayo, el 31, perdonen, esta que va a ser con la doctora Teresa Tono, ella es colombiana y va a hablar acerca de la regulación en la calidad de atención y los sistemas de salud. Y eso sería el 31 de mayo. Ahora sí, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy, nuestra amiga y investigadora con un gran recorrido en los temas que tienen que ver con calidad en salud, la doctora Svetlana Dubovova. Ella es médica con una maestría y doctorado en investigación en sistemas de salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México y la Universidad Autónoma de México, y con una formación postdoctoral en salud internacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. La doctora Dubova es jefa de la Unidad de Investigación Epidemiológica y Servicios de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social, que brinda atención de salud a más de 68 millones de mexicanos. Svetlana trabaja en una serie de áreas de investigación que incluyen evaluar la necesidad de salud de la población, evaluar la calidad de la atención, la investigación sobre la utilización de los medicamentos, el diseño y evaluación de políticas y programas de mejoras en la atención en salud y el diseño y evaluación de las intervenciones para mejorar las conductas preventivas de la población. Ella tiene una amplia experiencia en la colaboración en estudios multipaís con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Global de Lancet de los Sistemas de Salud de Alta Calidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
y con múltiples universidades de los Estados Unidos y América Latina. Ella es coautora de más de un centenar de artículos científicos, publicaciones en revistas médicas, editoriales, guías clínicas y capítulos en libros. Y además es un honor para nosotras tener a Svetlana como parte de esta red Quest de Latinoamérica. Así que, nuevamente, bienvenida Svetlana, muchas gracias por participar en este webinar y adelante, el tiempo es tuyo. No se olviden, solamente para los que recién van entrando, coloquen su nombre y de qué institución nos están acompañando para poder conocerlos. Y si hay preguntas a lo largo de la presentación, escriban sus preguntas y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, bienvenida. Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y buenos días, buenas tardes a todos. Déjame un minuto para compartir la pantalla de presentación con ustedes y empezar la presentación. Entonces, el día de hoy les quiero presentar un tema muy relevante que está transformando de cierta manera la práctica de investigación. Es el tema de aspectos críticos de análisis secundario de los registros de salud. Registros clínicos, también conocido como expediente clínico o registro de salud, es un documento legal que almacena información e imágenes relacionadas a la atención proporcionada al paciente en todos los ámbitos del sistema de salud, facilitando la comunicación entre los diversos profesionales de equipos de salud y la continuidad de la atención. Existen dos principales tipos de registros clínicos: registro clínico en papel y registro clínico electrónico. Registro clínico en papel son habitualmente frágiles, no resisten al manejo constante, pueden dañarse con la presencia de insectos, incendios, inundaciones o robos. También pueden presentar problemas en la legibilidad de la información escrita. Están limitados a consultas en un lugar y por una persona en un tiempo dado. Requieren espacio grande para almacenamiento y también implican costo de almacenamiento, de eliminación del lugar donde se almacenen, costo del papel, de empleados para limpieza y para organización de los registros, así como combate a insectos, entre otros costos. En comparación, los registros electrónicos se almacenan en la nube y de esa forma la información se mantiene guardada en cualquier accidente o incidencia que pueden dañar la memoria de la computadora. La información capturada es legible y los profesionales de salud pueden acceder a los archivos de cualquier aparato electrónico desde un acceso a Internet. Y el costo se limita a la inversión inicial en el software y mensualidades por almacenamiento en la nube. En las últimas 2 décadas se han observado una tendencia creciente de penetración de los registros electrónicos de salud en las instalaciones de salud en América Latina. En el año 2017, Global Health Intelligence reportó que 74% de los establecimientos de salud en Chile, 61% en Costa Rica y Uruguay, 50% en Colombia, Guatemala, México y Panamá y 42% en la República Dominicana y 36% en Perú, contaban con registros electrónicos de salud. Los registros electrónicos de salud son útiles como fuente de información para estudios epidemiológicos para determinar la incidencia o prevalencia de enfermedades y factores de riesgo, para estudios de enfermedades raras utilizando diseños de casos y controles, para estudios de cohorte y estudios transversales, estudios de eficacia y seguridad de tratamientos y procedimientos, evaluaciones y monitoreo de la calidad de atención
y también para preselección de pacientes para un estudio. Los principales beneficios de utilización de los registros electrónicos de salud como fuentes de información incluyen acceso a muestras grandes, alta velocidad con la que se pueden recopilar los datos, oportunidad de la información, diversidad de la información, se pueden analizar diversas poblaciones, diversas áreas geográficas. También posibilidad de tener datos de seguimiento a lo largo plazo, datos precodificados y estructurados que reducen la posibilidad que se produzcan errores de transcripción. Otros beneficios incluyen que los registros electrónicos de salud evitan sesgos de memoria, también evitan sesgos debido a la deshabilidad social. Estos sesgos de deshabilidad social consisten en cambio en el comportamiento de un sujeto como resultado de hecho de que saben que están siendo observados. Entonces, los registros electrónicos de salud permiten evitar este sesgo. También estos registros están caracterizados por alta granularidad de los datos, lo que aumenta su precisión. Datos provienen de múltiples fuentes, lo que brinda la oportunidad de triangular los hallazgos, identificar las brechas en la atención al paciente. Al mismo tiempo, la investigación con la utilización de los registros electrónicos de salud enfrenta múltiples desafíos, como los datos incompletos. Por ejemplo, los datos deseados simplemente no están registrados en los registros electrónicos de salud, como por ejemplo medidas de satisfacción del paciente. O los pacientes ya no acuden al mismo médico, a la misma clínica, a la misma institución y se pierdan durante el seguimiento. Y los investigadores rara vez conocen la razón por la que los pacientes se pierden. Otros desafíos incluyen problemas en la calidad de los datos, como errores tipográficos, valores no plausibles, los datos en campos no estructurados, como notas del texto. Estos datos están registrados utilizando varios términos para el mismo concepto a lo largo del tiempo entre los proveedores. También otro problema son datos redundantes, cuando existen múltiples campos de registro de la misma información y falta de identificación de identificador común. Entre otros desafíos también está la complejidad de los datos, dado que los registros electrónicos de salud contienen tanto datos estructurados como semiestructurados y no estructurados. También contiene datos de múltiples sitios, como farmacia, laboratorio, y de diferentes proveedores de salud, como médicos familiares, médicos especialistas, nutriólogos, trabajadores sociales, enfermeras. También contienen datos de múltiples mediciones de un paciente, como por ejemplo peso, presión arterial, se registra en cada consulta y cambia con el tiempo. En esta transparencia se muestra un ejemplo de la complejidad del sistema de información de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se puede observar aquí que los datos de expediente clínico electrónico están relacionados con los datos de prescripciones electrónicos y datos de la farmacia, con bases de datos de afiliación, con bases de datos del laboratorio clínico, también de sistema de registro de incapacidades, entre otras bases de datos. La evaluación de la calidad de los registros electrónicos de salud abarca 6 principales dimensiones, que son integridad, es medida en que la información útil está presentada en los registros electrónicos de salud. Concordancia, que es medida en que los datos de registros electrónicos y otras fuentes de datos concuerdan entre ellos. Exactitud, medida
en que los datos de registros electrónicos están libres de errores y son confiables. Por ejemplo, tienen sentido clínico. Vigencia es medida en la que variación de los datos es razonable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, variación del peso no se cambia de un día para otro. Objetividad, medida en que los datos de registros electrónicos son útiles para el análisis secundario. Redundancia, medida en que los datos de registros electrónicos son redundantes. Existen varios métodos de evaluación de la calidad de los registros electrónicos de salud. Estos incluyen evaluación de perfil de atributos de datos individuales en función de los valores permitidos y datos faltantes. Para este fin se utiliza estadística descriptiva como porcentajes, medias, medianas, valores mínimos y máximos. Se examinan distribuciones de valores a través de histogramas. Ejemplos de problemas en la calidad de los registros electrónicos de salud debido a los valores no plausibles son, por ejemplo, una fecha de nacimiento en el año 1800. Se considera en este momento como un valor no válido. O la glucosa plasmática en sangre no puede ser un valor negativo. O valor menor de 37 miligramos por decilitro. O hemoglobina glucosilada no puede ser menor a 3%. Otro método es evaluación de la consistencia y concordancia entre datos relacionados o dependientes. Se comparan elementos de una tabla de datos con elementos relacionados en otra tabla de datos. Por ejemplo, se esperaría que una mujer no tenga un diagnóstico de cáncer de próstata o un hombre no tenga diagnóstico de cáncer de ovario. Se examina la coherencia lógica, donde la secuencia de eventos temporales se ajusta al conocimiento sobre la evaluación esperada o permitida de un proceso o conjunto de estados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se espera que una serie de visitas prenatales en ausencia de una muerte no natal termine con un nacimiento y luego sea seguido por un control postnatal. También se tienen que examinarse las dependencias condicionales y las correlaciones esperadas entre subconjuntos de datos. Por ejemplo, un paciente fallecido no puede ser rehospitalizado. También se tiene que hacer evaluación si los cambios a lo largo del tiempo siguen las tendencias esperadas. Se examinan secuencias en el tiempo, brechas y patrones a través de múltiples valores de datos y variables. Se aseguran que todas las medidas de la misma variable a lo largo del tiempo tienen las mismas unidades de medición y duración. Por ejemplo, la estatura siempre está medida en centímetros y no que en algunas ocasiones se registra estatura en centímetros y en otras ocasiones se registra en metros. Entonces, los valores sucesivos siguen en la dirección esperada del cambio, aumento o disminución. El tamaño del cambio en valores sucesivos por unidad de tiempo es razonable. La duración total, número de registros por caso, las brechas o superposiciones entre registros no superan los umbrales preespecificados. También es importante evaluar si existe variabilidad semántica entre, por ejemplo, diferentes clínicas o diferentes instituciones de salud. La variabilidad semántica es variabilidad de datos causada por diferencia en el significado de los elementos de datos. Las diferencias en la recopilación de datos, los métodos de extracción o los protocolos de medición pueden dar lugar a una variabilidad semántica. Por ejemplo, cuando en diferentes lugares la glucosa
plasmática se mide de diferentes maneras. Por ejemplo, en algunos lugares en sangre en ayunas, en otros se mide al azar en cualquier momento. Y también el método de medición se hace en algunos lugares a través de la punción del dedo, en otros a través de la punción venosa. Todo daría como resultado valores de glucosa que no representan el mismo concepto. Entonces, el análisis de los datos de múltiples sitios debe incluir la comparación de estadísticas descriptivas entre los sitios, como la comparación de las tasas de eventos esperados, las distribuciones de frecuencia y las tendencias temporales con el fin de detectar anomalías semánticas típicas. La limpieza de los datos de RES incluye varias técnicas. Una de las técnicas es la técnica de filtración. Se realiza la eliminación o omisión de observaciones o atributos de acuerdo con ciertas condiciones, por ejemplo, filtrado de valores no plausibles. También esta técnica se utiliza para resolver problemas de redundancia. Otra técnica de limpieza de los datos es la técnica de agregación. Se combinan múltiples valores en un solo valor según ciertas condiciones. Se usa para abordar los datos de las variables que se superponían o están separados por una distancia muy pequeña de tiempo. Otra técnica es transformación. Cuando se modifican los datos a un formato más eficaz para el análisis, se puede usar para estandarizar la unidad de medida del resultado. Otra técnica es la imputación, cuando se sustituyen los datos faltantes o no plausibles con un valor mejor estimado, por ejemplo, valor promedio o mediana de la población estudiada. También manejo de los datos faltantes se puede realizar con la técnica de ponderación de probabilidad inversa. Se asigna un peso específico a cada sujeto con información completa para que los sujetos incluidos en el análisis representen no solo a sí mismos, sino también a aquellos con datos faltantes que tienen el mismo valor de las covariables. Este método permite lograr la intercambiabilidad condicional dentro del nivel de las covariables medidas entre quienes tienen datos completos y aquellos con datos faltantes. En este termino mi presentación y para mayor información sobre el tema les recomendaría estas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ahorita voy a salir de... Okay. Muchas gracias. Ustedes. Zetana, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver si es que abrimos ahora el espacio para preguntas. No veo todavía ninguna pregunta aquí en el QA, pero veamos. Escriban, por favor, en la parte de QA cualquier pregunta que tengan. Pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat también. Laura, ¿podrías cerrar la pantalla de tal manera que podamos vernos un poco y poder conversar? Por ahí están poniendo algunos comentarios, muy buena y muy clara la presentación. En el caso Svetana, o sea, realmente, ¿no? La posibilidad de el análisis de los datos se facilita cuando uno logra tener registros electrónicos. Eso es cierto. Exacto. Sin embargo, muchos todavía no lo tienen. Y hay una serie de limitaciones, además, que aparecen
para poder acceder registros en papel. No sé cómo será en México, pero en general en el país, la mayoría, en el Perú, la mayoría de los hospitales tienen registros electrónicos, pero la calidad es sumamente pobre. La calidad de la información es sumamente pobre. Entonces, ahí aparecen técnicas como las técnicas de imputación. Y una de las primeras preguntas que ya estamos comenzando a tener justamente dicen, ¿qué otras técnicas de imputación de datos se pueden utilizar? Muchas gracias por la pregunta. Las principales técnicas es realmente imputar los promedios de la población, de los datos de la población. En realidad, yo nunca utilizo la técnica de imputación de los datos porque no es una técnica como muy recomendada para el manejo de los datos faltantes, datos missing. La técnica, la última técnica que los presenté sobre ponderación inversa de los datos, inverse probability weighting, es la técnica que yo más utilizo en el análisis de los datos. Yo de verdad tengo una suerte de trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que desde el año 2003 tiene expediente electrónico en todos sus establecimientos de salud. Entonces, tenemos acceso a una riqueza de bases de datos. Entonces, sí tenemos experiencia muy amplia en manejo y análisis de los datos y como les comentaba, hay frecuentes un porcentaje importante de datos no plausibles o los errores de captura de los datos que realmente sí tiene que analizar desde el inicio. Y sí, en caso de manejo de los datos, yo siempre prefiero usar inverse probability weighting para análisis estadísticos que hago. Entonces, no les puedo recomendar algún otro método en respeto. Gracias. Gracias. Y recordemos que estas técnicas de imputación lo que tratan es de solucionar problemas que existen cuando estamos haciendo análisis secundarios de datos. Pero sería importante también justamente establecer algún tipo de sistema de control de calidad de la información, de tal manera que reduzcamos esos errores. Por ahí alguien comentaba y decía que en su hospital siguen teniendo cánceres de próstatas en mujeres, ¿no? Entonces, una de las ventajas de las historias clínicas electrónicas es que además uno puede adicionar algunas estrategias dentro de la misma historia para reducir el riesgo de que se pongan diagnósticos que son absurdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el sexo es femenino, existen algunos diagnósticos que definitivamente no deberían. Por ejemplo, si se ve tanto cáncer de próstata y no van a permitir que el proveedor que está marcando o está llenando simplemente pase al siguiente dato porque ese dato lo considera el sistema incorrecto. Entonces, es una ventaja. En realidad, lo que estamos hablando también es las ventajas que podemos tener con el sistema electrónico para poder tener mejores datos. También nos hablan aquí acerca de que hay una versión gratis del REDCap para recopilación de datos que es segura. Y esto voy a hacer el comentario, Sletana. Tú mencionabas que en la seguridad social, allá en México, ustedes tienen historias clínicas electrónicas. Entonces, Exacto. la pregunta, ¿esta es una historia que ha sido hecha a medida? ¿Es alguna historia clínica que se basa en algún sistema? Nosotros usamos el REDCap y existen varios otros programas, el COBO, por ejemplo, que es para recojo de datos de investigación. Eso es otro tema. Aquí de lo que estamos hablando son de historias clínicas electrónicas. Entonces, tal vez nos podrías comentar un poco qué tipo de historias clínicas, cómo fue el proceso, porque obviamente esa es tu fuente principal de datos. Sí,
En el IMSS, en el año 2000, empezaron los primeros estudios y primera propuesta de diseño de primer expediente clínico electrónico. Entonces, para primer nivel de atención. Entonces, este expediente fue propuesto, de hecho, por los investigadores de esta unidad, por doctor Ricardo Pérez Cueves y doctora Hortensia Reyes Morales, que trabajaban anteriormente en esta unidad. Ellos fueron los primeros que diseñaron el primer ejemplo de expediente electrónico y empezaron primeros estudios en la clínica para implementación de este expediente desde al principio como una investigación. Y posteriormente en 2003 se tomó una decisión a nivel de la institución implementar en todas las unidades de medicina familiar este expediente. Entonces, después este expediente estaba mejorando a través de tiempo, pero sí la primera propuesta fue diseñada y probada por el propio instituto y después implementada en todas las, al principio en todas las unidades de medicina familiar y posteriormente ya otro expediente diseñado específico para los hospitales fue implementado en los hospitales del IMSS. Entonces, realmente aquí la investigación fue muy importante para impulsar implementación, adaptación de expediente electrónico en el IMSS. Y si nosotros no usamos un expediente diseñado en algún otro lugar, más bien fue un expediente que se diseñó dentro del IMSS. Gracias. Perfecto. Y muchas gracias por las preguntas y los comentarios que estoy viendo que aparecen. Zoila, por ejemplo, nos dice el uso tú le llamas expediente, nosotros le llamamos la historia clínica electrónica, seguramente que en otros países usan otros términos, pero estamos hablando de eso justamente. Dice que el uso de las historias clínicas electrónicas nos pueden permitir una mejor organización. También por aquí nos están comentando que dos cuestiones importantes son la calidad y la oportunidad de los datos. Valentina nos dice la calidad y oportunidad de los datos es muy importante en nuestro hospital, ya que nos permite justamente gestionar actividades hospitalarias y funcionamiento. Una pregunta que ella hace es, ¿cómo podemos ayudar a mejorar los registros clínicos? Y de repente Svetana dando un poquito de detalle, tú lo que comentas, esto es un proceso en realidad, ¿no? Comenzó en el año 2000, comenzaron a nivel primario y fueron creciendo y fueron aprendiendo y mejorando en el sistema y probablemente creando capacidades en los recursos humanos, que a veces también resulta ser un poquito complicado. Entonces, ¿cómo se pueden comenzar a mejorar los registros electrónicos o cómo se puede hacer el proceso para ir mejorándolos? Sí, el proceso de capacitación del personal es muy importante y también el diseño de los expedientes tiene que realmente enfocarse en tener estos candados para los datos no plausibles, para los que no permitan dejar también los espacios sin captura de los datos para prevenir que se generan datos missing en información del paciente. Entonces, aquí realmente es un proceso conjunto, tanto de los profesionales de salud como de los técnicos en computación, que realmente actualmente en cada unidad de medicina familiar hay un técnico responsable de registros electrónicos, ¿no? Que mantiene y recolecta toda la información necesaria que pide la dirección médica para ver realmente cómo están la situación en la población
cuáles necesidades tiene población del IMSS, cuáles son principales motivos de consulta en el IMSS, cuáles son principales motivos de muerte en el IMSS, y todos otros indicadores de utilización de los servicios, y también la Dirección de Prestaciones Médicas aquí también aplica indicadores de calidad de atención, no solo indicadores de utilización de los servicios, pero también indicadores de calidad de atención en términos de porcentaje, por ejemplo, de control de los pacientes con diabetes, porcentaje de control de los pacientes con hipertensión. Entonces, en este caso, la gente que trabaja en este área y también nosotros cuando realizamos un proyecto de investigación, podemos evaluar este tipo de indicadores o hasta proponer nuevos indicadores para evaluación y mejora de la calidad de atención. Esto es excelente. Entonces, un poquito resumiendo, ¿no? Y que va a responder alguna de las preguntas que están poniendo ahí, es, entre otras cosas, para poder tener mejores sistemas de información y registros electrónicos, número uno, es clave el diseño. Y por ahí alguien decía, no necesitamos enlatados, y eso es cierto, o sea, poder desarrollarlo de acuerdo a las necesidades que se tienen, eso va a permitir seguramente también una mejor aceptación, enfocarse e identificar algunas áreas en las cuales, como tú usabas, se necesitan candados, o de tal manera que de todas maneras se tenga que llenar, porque también la completitud es otra cosa, es la calidad, la oportunidad y la completitud de los datos son críticos. La segunda cosa, y para evitar también tener datos no plausibles, muy bien, muy buen punto, la segunda cosa es el entrenamiento, ¿cierto? El entrenamiento y la sensibilización de los usuarios, o sea, que sientan que es suyo, pero que además sepan cómo se puede usar. El apoyo técnico, que estabas hablando, hoy día existen también, por ejemplo, nosotros adentro de la universidad tenemos una maestría de informática biomédica, en las que estamos sentando profesionales de la salud y también técnicos o ingenieros informáticos, de tal, porque a veces no sabemos hablar entre diferentes disciplinas. Entonces, el apoyo técnico es clave para que las cosas sigan funcionando. Un sistema de mejora continua, que lo decías, ¿no? El poder que se puede ir mejorando, porque no es una historia clínica, puede ir mejorándose. Otra cosa clave es el uso de los datos. El hecho de que los datos sean útiles, finalmente hace que el instrumento sea importante y quienes llenan el instrumento estén también en el centro de la atención y puedan trabajar todos juntos. Y obviamente la utilidad es clave, por eso uso de los datos. Y una de las cosas que a nosotros nos ha servido en el país, por lo menos en los sitios en los que se está comenzando recién a introducir la historia clínica electrónica a nivel del primer nivel de atención, es que estamos cansados de tantos papeles, muchas veces hay una carga administrativa impresionante, entonces buscar justamente el uso, la utilización y las ventajas de la historia clínica electrónica son claves. Y una ventaja clave es que uno puede meter la información una vez y puede obtener después muchos registros automáticos que necesitaría. Eso es clave. Ahora, hay una pregunta que ponen ahí, y acá está Cristian, que está poniendo en varios puntos, ¿no? Su preocupación acerca de la seguridad de los registros electrónicos y la posibilidad de que puedan ser hackeados, por ejemplo. ¿Cómo se está trabajando eso en seguridad social allá en México, Svetlana? Aquí toda la información realmente se almacena en dentro del instituto, entonces realmente toda la información llega a nivel central dentro del instituto, y realmente para obtener acceso a la información
se tiene que tener un proyecto de investigación ya registrado con el registro del IMSS, de la Comisión Nacional del IMSS, y también un investigador del IMSS. En realidad no se permite salir la información fuera del IMSS, la información personalizada, ¿no? Ya la información que no tiene datos personales, acceso a esta información como estadísticas sumatorias, ¿no? Como por ejemplo, porcentajes de pacientes con diabetes mellitus controlados o porcentajes de pacientes con esta información ya está más abierta, pero la información de cada paciente sí está protegida dentro del instituto, y realmente no se permite acceso a esta información a las personas fuera del instituto. Y con respecto a eso hay una pregunta, dice, ¿los pacientes tienen derecho a acceder a sus registros electrónicos? Sí, los pacientes pueden pedir imprimir la información que se necesita de sus antecedentes clínicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente va a consulta a otra institución con otro médico o con médico privado, donde no, la información del IMSS no llega, entonces, en este caso, realmente lo que se hace es imprimir la información o, en caso, grabar la información en un disco para que el paciente pueda compartirlo con médico privado, por ejemplo, o con un especialista en otra institución. Y aquí aparece un tema que es un tema bien importante, ¿no? En el mundo ideal, todas las historias clínicas deberían ser interoperables, o más bien, la historia clínica debería poder ser accedida en el lugar donde el paciente se va a atender, si es que fuera a atenderse no solamente en un lugar y en el otro. Todavía en muchos, creo que en ningún país se tiene un sistema que sea, y no estoy hablando de un sistema integrado, sino estoy hablando de un sistema que pueda ser interoperable. Y lo ideal, claro, sería que el paciente pudiera tener incluso el acceso y poder ver su historia clínica o darle el acceso al otro médico que lo va a tratar, etcétera. Sin embargo, eso todavía no lo tenemos. Pero la interoperabilidad es uno de los temas sumamente importantes. Aquí me hacen una pregunta, la dirigen, ¿no? Me dicen si en Lima tenemos algún hospital de tercer nivel con historia clínica electrónica. Sí tenemos uno, que es el hospital de Villa El Salvador, que es el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, que es un hospital absolutamente nuevo y se creó con la lógica de ser un hospital con historia clínica electrónica. Entonces, todos los datos, absolutamente los datos de todos los pacientes que acuden ahí están registrados en historias clínicas electrónicas. La limitación es que esa historia clínica electrónica no está interconectada con nada más, o sea, es solamente para el hospital. Significa que si un paciente se atiende por una emergencia solo ahí, no hay forma de acceder después si su hospital de atención regular o el centro de salud de atención regular es otro, no tienen forma de acceder a la data. Pero la ventaja es que la data está mejor estructurada y por ser una historia clínica electrónica, sí hay nuevamente candados que permiten que la información sea más completa, que hayan menos datos no plausibles y que haya el acceso. Eso es un modelo. Existen varios centros de salud que ya están usando historias clínicas electrónicas. Esto se comenzó a implementar en el año 2017, pero ha estado muy lento y por las inestabilidades y los muchos cambios de ministros y en el ambiente, digamos, del político tan inestable que hay en el país, esto no se ha avanzado tanto, pero sí hay algunos ejemplos. Ya, acá lo que dice, hacen una pregunta acerca de la integridad de una historia clínica cuando hay que estar migrando de un proveedor a otro o la continuidad de historias clínicas durante estos procesos. Yo no sé si ese es un problema que ustedes han visto allá en Seguridad Social, Svetlana. Sí, nosotros realmente no hay posibilidad de que
los datos, digo, excepto que los graban en un DVD, entregan para un paciente individual. De otra manera, no, hasta ahorita no hay realmente intercambio de los datos entre diferentes instituciones de salud aquí en México, incluyendo entre diferentes instituciones de seguridad social, porque el IMSS no es la única institución de seguridad social, sí es una institución más grande de seguridad social en México, pero no es el único. IMSS atiende 68 millones realmente de personas, tiene 68 millones de asegurados. Pero también existen otras instituciones de seguridad social, también existe una amplia población no asegurada que no tienen acceso a seguridad social. Entonces, estas personas se atienden en establecimientos de salud que se pertenecen a Secretaría de Salud. Entonces, en este año había cambios en provisión de los servicios para las personas sin seguridad social y últimamente se propone que IMSS Bienestar, IMSS Prospera es quien va a brindar los servicios de salud también a las personas sin seguridad social. Tal vez va a permitir que entre IMSS Bienestar y IMSS como tal va a ser este intercambio de los datos más posible. Pero hasta el momento no existe esta posibilidad de intercambio de los datos entre Seguridad Social del IMSS y instituciones. Por ejemplo, nosotros hicimos varios estudios que hay muchos trabajadores que pierden su trabajo y por eso pierden su seguridad social, ¿no? Entonces, y son muchos los pacientes crónicos que requieren atención continua. Y en este caso, cuando pierden seguridad social, ya pierden acceso prácticamente a su historia clínica. Entonces, y tienen que ser atendidos por instituciones que no son de seguridad social, instituciones de salud, de establecimientos de salud. Entonces, en este caso, sí, la única opción es proporcionar los datos o impresos o a través de un DVD, pero no hay este intercambio. Perfecto. Y realmente de lo que estamos hablando en este momento es justamente de lo que podrían ser algunos aspectos que podrían convertirse en barreras, ¿no es cierto? Pero que es importante analizarlos, sobre todo para la continuidad de la historia clínica que puede permitir la continuidad del manejo por cada una de las personas. Uno es que las personas no siempre se atienden en un solo proveedor, pueden perder un seguro, etcétera. Dos, aquellos que proveen la historia clínica, que puede ser un proveedor privado, digamos, que vende una historia clínica, podría caerse, podría, digamos, salir del mercado o la institución decide cambiar. Entonces, ¿cómo asegurarnos que esos datos que se guardaron, si se cambia de proveedor, no se pierdan? Ese es otro aspecto que también hay que considerar. Una de las cosas que es importante es que ya hay que comenzar a mirar estos temas de información en salud, ya no solamente como los sistemas de información en salud en un hospital o en un centro, sino cómo desarrollar una arquitectura nacional de sistemas de información que tengan, pudiendo tener diferentes historias clínicas, al final la estructura, la data básica importante sea la misma, tengamos para que puedan ser los sistemas interoperables y la información que se guarda pueda accederse desde diferentes lados. Y entonces ya estamos comenzando en el mundo a mirar esto un poco distinto. Creo que hay que seguir avanzando. Exactamente, hay que asegurarse que los sistemas sean compatibles, que hayan estándares que se usen, y aquí lo está diciendo Federico, como el estándar HL7, para que sean interoperables. O sea, también es eso. Y la otra, poder identificar a las personas con
lo que llamamos nosotros identificadores únicos. En el Perú tenemos nosotros el Documento Nacional de Identidad, el DNI, pero varios de nuestros países latinoamericanos ya los tienen también. Ahora, aquí hay una pregunta, y lo voy a preguntar, que dice, ¿qué pasa cuando se cae el sistema? En mi lugar de trabajo muchas veces se cae el sistema, ¿no? Yo quisiera decir que eso se tiene que anticipar, ¿no? Pero no sé cómo lo están trabajando en seguridad social. Aquí lo que nosotros tenemos es justamente la historia clínica debe ser tal que para que sea resiliente, para que pueda trabajar frente a esto, entonces debe tener una versión que sea offline, o sea, que no requiera que estés conectado permanentemente, pero en el momento que hay conexión, inmediatamente pasa la data a la nube, donde debería guardarse toda ella, y en el mismo establecimiento se pueden tener servidores para mantener alguna de la data de aquellos pacientes que son, digamos, más frecuentes, etcétera. No sé cómo se trabaja ya en la seguridad social, Betana. No, de hecho es muy parecido lo que se hace aquí. También es una red interna dentro de la clínica que tiene, decimos, relación, contacto con la red central. Pero sí, al principio, cuando estaba cayendo la red, todavía se usaban expedientes en papel, pero cada vez realmente es menos frecuente y lo que hacían es realmente usar en papel y después recapturar los datos. Pero Volverlos a meter, claro. sí, sí, pero ya prácticamente no, con la red interna de la clínica cada vez es menos frecuente este tipo de situaciones. Excelente. También nos han pedido a través de las preguntas si podrías, o sea, si sería posible que compartieras con nosotros alguna referencia sobre la metodología de imputación que tú usas. Entonces, no tienes que hacerlo en este momento. Lo que podemos hacer es, para todos ustedes, esta sesión se graba y luego se cuelga en la página web de nuestra red Quest LAC. Así es que lo que vamos a hacer es, además de colgar esto, vamos a colgar la o las referencias que Svetlana nos haga llegar acerca de imputación, historias clínicas electrónicas, aquellas cosas que ella crea que sean importantes y que pudiera servirles a todos los que nos están acompañando y que nos han estado compartiendo y haciendo preguntas tan importantes, ¿no? Svetlana, te das cuenta que hay bastante interés por esto de las historias clínicas electrónicas. Y un tema y una pregunta, en realidad son varias preguntas que han hecho, estoy tratando, ojalá que no se me esté pasando ninguna, estoy tratando de agruparlas un poquito, ¿no? Una de las cosas que preguntan varias personas es, ¿cómo hacemos para que dentro de los contextos en los que trabajamos se pueda entender la importancia de historias clínicas electrónicas? O sea, ¿cómo podemos abogar para que se invierta en la implementación de las historias clínicas electrónicas, el apoyo, el entrenamiento y todas estas cosas? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hizo en realidad que la seguridad social allá en México avanzara este tipo de temas? En México realmente es tener apertura de los tomadores de decisiones a esto, pero es convencer a los tomadores de decisiones para que de importancia y de utilidad de este tipo de herramientas, porque en realidad expediente electrónico es una herramienta, ¿no?, que nos facilita brindar atención a los pacientes y también nos facilita ser decimos, a veces no encuentro Trazabilidad, palabras. trazabilidad. No, sí, ser como, ay, Si quieres, dilo en inglés y te lo tradujo. no. Pero en fin, sí, es ser contables, ¿no?, frente de qué es lo que nuestros resultados de atención, cómo son,
¿no? Entonces, ser contables frente de la población, ¿no? Qué tanto buenos atendemos a los pacientes. Entonces, lo más importante realmente sí es poder convencer a los tomadores de decisiones en esta importancia, ¿no? Y eso es lo que se hizo en cierto momento en el IMSS. Entonces, es todo un proceso. Una de las razones por las cuales justamente hemos querido traer este tema es porque también, como lo dijo Esbetana, es la información que se puede obtener a través de las historias clínicas se puede convertir en una herramienta para poder promover la calidad, porque me permite la trazabilidad, quién hace qué, cuándo, cómo y dónde, ¿no es cierto? Y la otra, la palabra que estaba buscando claro, accountability, que es bien difícil traducirla al español, pero es un poco hacerse responsable de lo que uno está haciendo y ver qué se hace. Entonces, sí, eso se convierte también a veces en una barrera, porque muchas veces algunos proveedores no están dispuestos a que les tomen cuentas. Eso se llama rendición de cuentas, ¿no? Exacto. A la rendición de cuentas de qué he hecho, a qué horas lo he hecho, porque todo queda grabado. Sin embargo, creo que la gran mayoría de los que trabajamos en salud lo que queremos es realmente que las cosas estén mejor y tener un buen sistema de información y un buen sistema de historias clínicas electrónicas nos puede permitir hacer cosas mejores, poder investigar y ver qué funciona y qué no funciona, qué está fallando, qué podemos hacer mejor y finalmente llevar data que pueda permitir mejores políticas y poder convencer a nuestros tomadores de decisiones. Ojalá que lo que estamos haciendo aquí en Questlab, tratando de poner estos temas sobre la mesa como temas relevantes, pueda ayudar para que en los diferentes países de nuestra región se puedan ir tomando las decisiones. Pero no es una cuestión mágica. En este momento nadie tiene la varita mágica para hacer que las historias clínicas funcionen. Es todo un proceso. Y como tiene que ver también con personas que van a tener que estar involucradas, con trabajo un poco más multidisciplinario en el que tenemos que introducir ingenieros o gente que trabaje en sistemas. Entonces, toma tiempo, pero es importante. Recordemos que los otros sectores que no son el sector salud, por ejemplo, sectores de comunicación, los sectores bancarios que utilizan dinero, cosas importantísimas, se manejan fundamentalmente con excelentes sistemas de información, se mantiene los temas de seguridad, los temas de sostenibilidad, los temas de confidencialidad. Entonces, si ellos lo han hecho, también lo podemos hacer en salud. Entonces, muchísimas gracias, Esbetana, por tu presentación. Es cierto, en el Perú, en el MINSA se ha avanzado con normativas, regulaciones, pero lo que falta, lo que es más complicado muchas veces, es cierto. O sea, las normativas son importantes, el pensar, la implementación requiere a veces también un poco de estabilidad y a veces eso es lo que nos falta en Latinoamérica, pero hay que seguir empujando. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias. Esbetana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que esta presentación y esta discusión va a estar colgada en nuestra página web de Questlab. Esbetana, ya te comprometí a que nos pases un par de referencias importantes sobre imputación y de repente el uso en tu investigación de la data de historias clínicas electrónicas. Eso sería fantástico para poder difundirlo entre todos. Y nos estamos viendo nuevamente el 31 de mayo con otra presentación de otra investigadora mujer en Latinoamérica, la doctora Teresa Toño, que va a estar de Colombia, que también va a compartir las experiencias del trabajo en estos temas de calidad en salud. Muchísimas gracias. Gracias, Esbetana. Gracias Muchas al equipo gracias técnico. por la invitación. Muchas gracias y gracias a todos los que han participado en este webinar. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos resto del día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.